¿Qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles una vez más en este segmento a la luz de la palabra. Cada ocasión tenemos un tema que estamos abordando y tratando de ser de beneficio, de edificación, tanto al pueblo evangélico como los que igual nos ven, nos escuchan en cualquier plataforma. Un gusto saludarte, Pastor Javier, una vez más. Igualmente, pastor, aquí estamos nuevamente ya preparados, listos para compartir con ustedes, como decía el pastor, un tema de mucho interés, ¿verdad? Y queremos ser de bendición para todas las personas que nos van a sintonizar y que van a ver este programa. Así es, en esta ocasión queremos hablar sobre el valor de la vida. Qué importante es conocer el tema de la vida, que realmente a la luz de la palabra podamos nosotros tener este desglose, ¿verdad? Y yendo precisamente al pasaje que queremos considerar, está en Mateo capítulo 6, versículo 25, cuando dice: por tanto os digo, eso lo dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y lo hace la pregunta el Señor en comparativo: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí, verdaderamente es un tema muy importante, sin duda alguna, que en este pasaje, donde vemos que Jesús está compartiendo estas palabras, nos da a entender que en ese tiempo y con las personas que está hablando, que eran los discípulos, había una situación de preocupación, ¿verdad? Y lo que él quería compartirles a ellos y también a nosotros es el valor de la vida, que es una cuestión que tenemos que nosotros ponderar y darnos cuenta que si para Dios es importante es porque verdaderamente es un tema que tenemos nosotros que analizar, ¿verdad? Tenemos que darle ese justo valor a nuestra vida, ¿verdad? Y saber qué es lo que verdaderamente nos debe de preocupar. Así es, pastor. Yo quisiera comentar que existe un libro que se llama Vida con propósito, de un autor, pastor en Estados Unidos, de nombre Rick Warren, por si alguien quiere obtener algún día. Este libro nos habla del valor de la vida, donde las personas viven sin sentido o propósito, es vivir una vida a la aventura. Y en este libro, este escritor nos hace ver que precisamente hay un propósito de vivir. Venimos a esta vida con un propósito. El propósito es divino, es un plan del cielo de Dios, y que no venimos solamente por accidente, no es una casualidad de estar en esta vida, en esta tierra, sino que realmente allí es donde se enfoca, porque creemos que la mayoría de las personas pues viven sin propósito, como una aventura, dentro del cual pues de alguna forma por eso realizan un estilo de vida que pues consideran que es muy propio, y claro, cada quien es personal en sus decisiones, pero lamentablemente cuando se pierde el propósito pensamos que todo es aquí en la tierra, y que de alguna manera pues eso pasa, ¿no? Y todo se acaba y ya no hay nada. Pero realmente es interesante ver cómo realmente el estilo de vida que las personas vayan tomando tiene que ver mucho con su final, ¿verdad? Sí, es correcto. Y quiero compartir con ustedes el pasaje que leía el pastor López, pero en la versión lenguaje actual, que nos dice esta traducción, dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. O sea, Dios, cuando puso ese soplo de vida en el hombre, verdaderamente había un propósito, pastor, en la intención de Dios para el ser humano. Y ese propósito sigue vigente hasta nuestros días. Entonces, es muy importante nosotros ver qué estilo de vida estamos viviendo, qué estilo de vida nosotros necesitamos vivir para poder darle ese valor a la vida. Hoy vivimos en un mundo que es muy rápido, hermano. Un mundo que está viviendo una vida muy rápida. Ajá, ¿verdad? muy acelerado. Muy acelerado. Entonces,
vemos con mucha preocupación que uno de los problemas principales que podemos ver en la sociedad es la ansiedad, el estrés. ¿Por qué? Porque la gente vive de una manera preocupada, acelerada, pensando en qué van a hacer el día de mañana, qué vamos a comer el día de mañana, qué me voy a comer, qué me voy a poner, qué voy a vestir. E inclusive podemos ver ese tipo de situación aún en los niños, ¿verdad? Hay niños con ansiedad, hay niños con preocupaciones, cosa que en el tiempo, yo sé que usted es más joven que yo, pero en el tiempo mío no nos preocupábamos por nada más que por jugar, por comer, por hacer nuestra tarea y por dormir. O sea, vivíamos una vida más relajada. Hoy estamos viviendo una vida muy acelerada y eso hace un poco la diferencia entre el valor que le da hoy el ser humano a la vida. Así es. Yo estaba recordando precisamente que usted mencionaba los tiempos atrás, se vivía una vida más tranquila. Es que estamos entrando precisamente a un tiempo muy moderno, queremos alcanzar muchas cosas y vemos que aquel tiene, yo también quisiera tenerlo, aunque claro que el aspirar a ser mejor y a vivir mejor es bueno, pero lamentablemente cuando lo hacemos en estilo de competencia o lo hacemos en una forma de que va más allá de nuestra capacidad, y eso es precisamente el desgaste. Es como un vehículo que queremos que vaya avanzando lo más que le queremos acelerar, pero pues si el motorcito ya está afectado, pues ya no va a rendir igual, y en vez de que nos dé solución, pues lo estamos afectando, ¿verdad? Y precisamente yendo a la palabra de Dios, retomamos en Lucas capítulo 15, cuando Jesús nos habla de esta parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo era un joven, y este joven quería vivir la vida muy, muy apresurada. Es muy apresurada porque pues, todavía tenía que aprender, mucho que desarrollar, pero ya quería vivir la vida. Él ya quería estar en su propia independencia y pensando que eso así es como uno pueda salir adelante en su vida. Y es un error. Y antes de leer la palabra que quiero referir, recuerdo acerca de una persona joven que decía, yo ya quiero ser adulto, yo ya quiero tener mi vida independiente. Y ese es el detalle que hemos visto, que hoy los niños quieren ser jóvenes y no están capacitados para esa edad, esa etapa. Y los jóvenes quieren ser ya adultos. Entonces, como que brincamos los límites o brincamos las posiciones, y eso hace que precisamente se acelere la vida, se acelere y caigamos a esa ansiedad, a ese estrés. Y fíjese que yendo al pasaje de Lucas 15, que nos habla de la parábola del hijo pródigo, dice que él, cuando le pidió al padre de los bienes que él tenía, lo que él consideraba su herencia, sí, él ya estaba reclamando la herencia mucho antes, sí, para vivir su vida. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces es un estilo de vida equivocada, un estilo de vida errónea, porque, o sea, no podemos nosotros tratar, dice la palabra, añadirle, ¿verdad?, a estatura, ni podemos hacer que las cosas cambien. Tenemos que ir acorde a la vida misma, acorde a los tiempos, pero también acorde a los principios de la palabra. Y lo dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice que es tremendo cuando este joven, teniéndolo todo, viviendo una vida así, pues no con buenos hábitos, lo malgastó todo, sí, lo derrochó, y al momento cuando le acabó, él pues ya necesitaba y quería salir adelante, pero no había quien le apoyara, le echara la mano. Teniendo las cosas en la mano, desperdiciarlo. Y es precisamente lo que te comentaba, la vida muchos quieren vivirla
y lamentablemente van muy acelerados, sobre todo la juventud. Sí, pastor, y mire, a mí siempre me gusta analizar las situaciones, y en este caso yo puedo entender que hay un motivo que está causando esa aceleración. Son los estilos de vida. Hoy trabaja papá, trabaja mamá, ¿verdad? Tienen menos tiempo para poder emplearlo en lo que se tiene que emplear, ¿verdad? Y ahí empieza a recaer el problema. No se le da el tiempo necesario al cuidado de los hijos en la casa. Y cuando hablo de cuidado, hablo del consejo, de los valores que tienes que inculcarle como padre, madre de familia a tus hijos, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza un disfuncionamiento, algo que no está funcionando correctamente. Así es. ¿Verdad? Y los jóvenes empiezan a no saber vivir sus etapas, como también los adultos. Yo siempre, con la gente que he platicado, amigos míos que tengo y que algunos no son cristianos y nos conocíamos de tiempo y hoy ven una persona que diferente, ¿verdad? En mi forma de hablar, de pensar, de actuar, ¿verdad? Pero yo quiero comentarle algo, pastor. Yo antes de venir a las plantas del Señor, siempre tuve claro que tenía que vivir mis etapas así. Yo, gracias a Dios, mi niñez la viví en su etapa plena, ¿verdad? Mientras fui niño, disfruté todo lo que un niño puede disfrutar a su alcance. Entré en la juventud, en la pubertad, esa etapa de la adolescencia, esa etapa difícil que todos pasamos, y viví mi etapa de adolescente. Pasé la etapa de la juventud y traté de vivir mi etapa de juventud, consciente de que ese era el tiempo y la forma que yo tenía que estar viviendo como un joven, ¿verdad? Nunca me quise, claro que sí hubo pensamientos en mi vida de querer ser adulto, pero lo pude vivir a mi etapa, mis tiempos, ¿verdad? Porque seguramente es como usted dice, hay jóvenes, hay niños hoy que quieren ser jóvenes, quieren actuar como actúa un joven, quieren tener las oportunidades que tiene un joven, pero no están preparados, pastor, todavía para vivir ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque su edad, su conocimiento no les permite entender cómo debe de vivir en una etapa que no es la suya. Y así nos vamos hasta llegar ahora en la gente de edad madura, quieren volver al tiempo de la juventud. Ajá, así es. ¿Verdad? Y es tan difícil cuando tú no sabes vivir tus etapas que vas a batallar. Pero cuando tú te enfocas en vivir tus etapas como son, vas a vivir bien. Ahora, aunado a eso, si tú te enfocas en vivir tus etapas basado en el consejo de la palabra de Dios, vas a vivir mejor. Le vas a dar un cierto valor a la vida que tú no tenías antes en tu mente. Así es, y hay una sentencia que Dios da en la palabra, y precisamente está en Eclesiastés 11:9, cuando dice consejo para la juventud: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Así es. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Porque a veces es lo que se toma, ¿no? Que ellos quieren vivir lo que ven y lo que rodea, como que eso ha influido mucho, que precisamente todos quieren alcanzar esa parte. Pero dice Dios allí en la palabra: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, la vida hay que vivirla, pero no hay que vivirla apresurada, no hay que vivirla malgastándola, no hay que vivirla derrochándola, sino que hay que vivirla bien a la etapa, y como usted decía, disfrutar la niñez, la etapa de la inocencia. Qué bonito era todo esto. Pero hoy, lamentablemente, con la tecnología, como que los niños van más despiertos que incluso que los adultos en cuestión de tecnología. Y la tecnología, lamentablemente, como pueda ser buena o pueda ser de mal uso. Y es ahí donde precisamente creemos que dice la palabra ahí, que tome placer en tu corazón lo que ven tus ojos, pero al final vamos a dar cuenta de ese aspecto. Entonces, qué importante, pastor, es hacer ver
que tenemos esa oportunidad de responsabilidad de organizarnos bien. Y sobre todo como padres en el hogar, de llevarse a los niños a exactamente que disfruten las etapas y que valoremos esas etapas. Yo eso es lo que veo, que cuando valoramos nuestra etapa, nuestra edad, pues también valoramos la vida. Claro. Vamos valorando la vida. Sí, así es correcto. Yo quiero hacer este comentario, ¿verdad? Porque es algo que se está viviendo. Tenemos gente que nos va o nos está viendo, nos va a ver, ¿verdad? Que no están caminando todavía en el camino del Señor. Y es muy importante, ¿verdad? Dar este consejo, porque hoy, sinceramente, papá, mamá están preocupados por darle lo mejor a sus hijos. Y eso no es malo. Pero tenemos nosotros también que poner sobre la mesa el tema de qué tan importante es lo que les queremos dar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que vale más? ¿Las cosas materiales o las cosas que a él en el futuro le van a servir en su formación o en su estilo de vida que él va a vivir? Hoy los niños te piden el mejor celular, pastor. Quieren tener el mejor celular y tú como papá, tú no te quieres quedar atrás. Tú quieres que tu hijo ande al día. ¿Entiendes? Entonces, la ropa de marca, los mejores zapatos. Y eso, como le digo, no es malo. Cuando está dentro de tus posibilidades, es correcto, está bien. Lo vas a hacer y lo puedes hacer, pero siempre tenemos que tener un equilibrio. Tiene que haber un balance en cómo nos vamos a vivir, qué le vamos a inculcar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos vayan tomando conciencia de lo qué es más importante en tu vida, qué es lo que más te puede a ti servir en tu vida, porque mire, muchas veces nosotros como padres nos afanamos en trabajar, estamos afanados en trabajar y trabajar y trabajar para darle lo mejor a nuestros hijos. Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo mejor que nosotros pensamos? Pero nunca o a veces nunca tomamos nosotros el tiempo para sentarnos con nuestros hijos, sentarnos con nuestra esposa y platicar en familia qué son las cosas más importantes para mi esposa, para mis hijos, que esperan de mí. Y muchas veces tú gastas el 80% del tiempo en enfocarte en traer el beneficio para ellos material, pensando que eso es lo más que se necesita. Pero a veces dejamos a un lado el trato, el jugar con ellos, el darles tiempo a ellos. Y lo digo porque hemos vivido esas etapas, ¿verdad? Lo estoy diciendo con ¿cómo le diré? Como que yo ya lo viví, o sea, con propiedad. Sí. ¿Por qué? Porque son cuestiones de que tus hijos un día te van a decir, no necesito tu dinero, no necesito que me compres esto, yo necesito tu tiempo, yo necesito tu atención, yo necesito que tú me pongas a mí atención en lo que a mí me falta, hablando en el sentido del alma, en el sentido espiritual. Porque hay necesidades que nuestros hijos tienen. Y uno como padre tiene que estar muy consciente de qué es lo que a ellos les hace falta también en esas áreas. Porque aquí Jesús nos está dando ese ejemplo. O sea, no se preocupen por qué van a vestir. No se preocupen por lo que van a comer. Esas son cosas superficiales, si de alguna manera lo está diciendo así, ¿verdad? Hay cosas más importantes en la vida que eso. Sí, es precisamente el apóstol Mateo, ¿verdad? Apóstol Mateo escribiendo este evangelio y agrega del Señor Jesús. Busca primeramente el reino de Dios, justicia, lo demás viene por añadidura. Así es. Esto que usted comenta es algo que Dios va a proveer, nos va a abrir puertas, nos va a abrir camino para que podamos nosotros proveernos en la familia, pero no descuidar la prioridad, que es precisamente la vida. La vida no hay que desgastarla, no hay que llevarla muy apresurada, porque eso es lo que nos afecta. Y precisamente valorando, porque consideramos que tenemos mucho tiempo aquí y que nosotros podemos pensar que en muchos planes a no
a corto plazo ni a mediano plazo, a veces son planes a largo plazo. Entonces, ese es uno de los detalles también que puede afectar, porque de alguna manera tenemos que comprender a la luz de la palabra que la vida puede ser pues pronta. Precisamente en el Salmo 90 nos dice que la vida es como un sueño, y así nos pasa de repente que estamos con alguien platicando y de repente nos dicen, oye, que ya falleció tal persona. ¿Cómo? Si, porque la vida es un sueño, va a pasar, es algo que va a pasar, va a terminar. Y dice que es como la flor, que en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. David también menciona en los salmos que la vida es precisamente como neblina, ¿verdad? Que se desvanece. Entonces, tenemos que considerar que hay que aprovechar, vivir la vida, pero yo creo que es importante analizarlo desde lo que hemos comentado ya, ese buen hábito de saber vivir y de saber sacarle provecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera también hay que saber que no estamos pensando si el mañana Dios nos permita seguir viviendo o ya no. Entonces, si hoy aprovechamos a estar con la familia, disfrutar los hijos, llevar a la esposa y estar con ella en un momento y llevarla a algún lugar, qué precioso, porque son oportunidades que se dan y no sabemos si mañana se pueda dar, se pueda aprovechar. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta que la vida es muy frágil. Sí, muy corta. ¿Verdad? Es muy frágil. Y precisamente, yo considerando la palabra de Dios en Eclesiastés, nos dice en el capítulo 12, versículo 6, en una forma figurada acerca de la vida, dice, antes que la cadena de plata se quiebre. Es un hilo, la vida es como un hilo, que se puede reventar, que se puede afectar, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Salomón aquí hace ver en esta figura de cómo la vida puede hacer eso, una cadena que se puede reventar, o una rueda que se puede también dañar, o que el cántaro de tanto y tanto pueda ser quebrado. Entonces, la vida así es, la vida es muy frágil, la vida es muy delicada. Por eso mismo tenemos que nosotros ser conscientes y a la vez concientizar a nuestros de aprovechar bien los tiempos. Es correcto. De aprovechar bien los tiempos, como dice la palabra, porque los días son malos. Así es, pastor. Y mire, a veces nosotros no me van a negar esto. Tenemos planes para diciembre. Tenemos planes para el próximo año. Tenemos planes para mucho tiempo, ¿verdad? Para nuestro cumpleaños, si faltan 5 o 6 meses. Para la quinceañera de la nieta, para la quinceañera de la hija, para la boda de los hijos. Lo estamos planificando desde ahorita. Pero no nos hemos puesto a pensar lo que la palabra dice, hermano, que la vida es un soplo, es muy corta, es como la neblina, y tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice y darle ese valor al tiempo que nosotros estemos en esta tierra. Porque déjenme decirles algo. Cuando nosotros no aprovechamos el tiempo y que nosotros no aprovechamos la oportunidad para hacer lo que debemos de hacer con nuestros familiares, muchas veces cuando esta persona de repente llega a partir, nos queda un vacío tremendo, un remordimiento tan grande y queremos hacer cosas que ya no se pueden hacer. Así es. Queremos decirle tantas cosas que ya no podemos decir porque ya no están más con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar la fragilidad de la vida, que la vida es tan corta que necesitamos aprovecharla al máximo, siempre, como le decía, dentro de un balance, ¿verdad? Para poder vivir de una forma correcta. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje en la nueva traducción, la traducción lenguaje actual, donde Jesús habla acerca de un rico. Dice que en Lucas capítulo 12, dice que uno de los que estaban ahí dijo a Jesús, perdón, déjenme decirles cómo. No vivan siempre, Jesús les dijo. Miren, te lo voy a leer desde un principio para que entendamos bien. Uno de los que estaban ahí le dijo a Jesús, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre.
Y Jesús respondió, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Y Jesús miró y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso un ejemplo. Las tierras de un hombre rico, dijo Jesús, habían dado una gran cosecha. Y era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé qué haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Y después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esa es la traducción en lenguaje actual. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que tú has guardado. Aquí no está hablando de la gente que le gusta amontonar riquezas para un futuro, que le gusta tener provisiones, ¿verdad? Como algo que ellos sienten que es su seguridad. Y tienen, según ellos, para el tiempo postrero, pero aquí nos enseña que nosotros no tenemos la vida asegurada. Ajá. Hoy estamos aquí, tal vez mañana ya no vamos a estar aquí. Entonces tenemos que vivir nuestra vida de una manera correcta, disfrutando lo que Dios nos da, pero también pensando, ¿verdad?, en que las cosas que vamos a hacer, necesitamos hacerlas correctamente. Así es, el pasado es solamente para poder analizarlo, pero la vida se vive en el presente. Hace un momento comentó y es el problema que muchas veces quisiéramos regresar al pasado para mejorar, para haber hecho, para poder haber logrado, pero el pasado solamente es un análisis, es una experiencia que precisamente lo vemos para corregir, porque la vida siempre es el presente. Así es. Incluso, claro que hay de haber planes y proyectos al futuro, pero no hacerlos pensando que la vida también es el futuro. La vida es el presente y hay que aprovechar el día de hoy. El día de hoy hay que aprovecharlo. Como dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es el momento porque la vida es el presente. Entonces, de esa manera, darnos cuenta qué tan frágil es la vida, que se puede acabar en cualquier momento para cualquiera. Para cualquiera, porque a veces pensamos, ya era persona adulta, ya tercera edad, bueno, pues ya se esperaba. No, hay niños que también no alcanzan a vivir mucho tiempo, desde pequeños, incluso cuando nacen, adolescentes, jóvenes, que pues, lamentablemente han perdido la vida en cualquier circunstancia, ¿verdad? Pero que se nos está marcando que no hay edad. No hay edad y no hay circunstancia y no hay nivel social. ¿Por qué? Porque así está marcado, ¿verdad? Pero la vida es el presente. Por eso, mientras Dios nos permita vivir, hay que disfrutarlo hoy. Disfrutarlo hoy. Claro, hay que ser previsores, hay que tener las cosas calculado, pero no con la esperanza. No con la postura de olvidarme de que Dios me ha regalado hoy esta vida, ¿verdad? Y así se da mañana, qué bueno. Pero Él precisamente en su palabra nos enseña, no te afanes por el día de mañana, por el día de mañana, porque Dios quiere que vivamos el presente. Así es. Y que lo vivamos valorando lo mejor, porque esas son dos cuestiones que estamos viendo, la fragilidad de la vida, pero que también un estilo de vida que lamentablemente nosotros mismos a veces, perdón que lo diga a la audiencia y pastor, pero es que sí duele, si puede decirlo, que a veces nosotros mismos nos aceleramos a nuestra partida. Nos aceleramos en el estilo de vida. Sí. A veces el mismo descuido de la cuestión de su cuerpo en la enfermedad, pero a veces también la cuestión del estilo de vida que llevamos, aceleramos nuestra partida y no es que sea la voluntad de Dios en ese sentido, pero uno acelera la partida de este lugar, la situación
se vuelve así porque no reconocemos el valor de la vida. Entonces, si sabemos que tener un buen estilo de vida, pues nos va a prolongar. Es correcto. Nos va a prolongar y vamos a tener más tiempo con los nuestros, que es lo que cuenta, que es lo que es mejor. Y aparte que nos damos cuenta que si en algún momento partimos, porque es frágil, nos vamos con tranquilidad, con conciencia y la gente se queda a gusto, que sí, cierto, duele, pero que se está consciente de que el tiempo que se estuvo, se disfrutaron, se valoraron, se apreciaron y hay que vivir el presente. La vida siempre considero que no es el pasado ni es el futuro, la vida es el presente. Así es, y mire, si alguien se está preguntando, bueno, pastor, ¿cómo vivimos entonces la vida? Jesús mismo en este pasaje que estamos viendo ya casi para terminar el capítulo, nos da un consejo, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es. O sea, ese consejo que Dios nos está dando a través de Jesucristo su Hijo, tenemos que valorarlo, tenemos que ponerlo en práctica. Y dice, y lo demás, o sea, lo demás quiere decir todo lo que usted y yo necesitemos. El vestido, el alimento, la provisión, el cuidado, todo eso Él nos lo va a añadir. Así es. Eso va a venir por obedecer el mandato que Él nos está dando de buscar el reino de Dios, de guardar su palabra. La versión lenguaje actual nos dice de esta manera. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Así es, pastor. Y culminando sobre este segmento, queremos decirle a todos los que nos ven, nos escuchan, que lo más preocupante de la vida es que un día daremos cuenta de ello. Que no somos dueños de la vida, somos administradores. Así es. Dios nos confía esta vida y como nos confía la familia, como nos confía los bienes, entonces es un préstamo. En la Biblia vemos personajes como Abraham, que en la tierra no tuvo, a pesar de ser rico, él no consideraba las cosas materiales y lo único propio que pudieron tener en la tierra donde estaba errante era la tumba donde él fue sepultado. El Señor Jesús también, siendo Dios, siendo la majestad del Rey de Gloria, dice la palabra que Él se hizo pobre, porque fuésemos enriquecidos. Y precisamente el hacerse pobre, dice que Él no tenía ni una almohada donde recostar su cabeza. Así es. Él tuvo que ser llevado por hombres como José de Arimatea, donde dice que le compró una tumba. Ni siquiera el Señor una tumba tuvo propiamente, sino que se la compraron para Él. Entonces el Señor ha demostrado que lo más importante es la vida, no lo que queremos nosotros para vivir, que como ya hemos mencionado, que son los artículos, los detalles, y por eso el Señor dice, no te afanes por la vida, que habrás de comer o vestir. No vale más vuestra vida que el alimento y que el vestir, porque es la esencia, porque la vida es algo de que viene de Dios y a Dios iremos, dice la palabra. El punto es que como es prestada, entonces tenemos que dar cuenta de ello. Un día tenemos que dar cuenta de eso. Y ahí está, de si tenemos un estilo de vida desagradable que está afectando y nos está adelantando nuestra partida, y luego si no valoramos el tiempo de hoy, todo eso se va a desperdiciar como el hijo pródigo que desperdició sus bienes. Y cuando estemos ante Dios, ¿qué cuentas iremos a dar? Sí, pastor, eso es muy importante. Y qué bueno que usted lo está puntualizando, porque el cuidar de nosotros, el cuidar de nuestro cuerpo es una responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque efectivamente nosotros somos administradores únicamente de lo que Dios nos ha prestado. Nuestros hijos,
nuestro hogar, nuestras finanzas, todos son de Él. Así es. Y tenemos que dar cuentas de todo lo que Él nos ha confiado, nuestro ministerio, esa congregación que nosotros estamos dirigiendo, que estamos nosotros guiando. También tenemos que dar cuentas un día, ¿verdad?, delante de Él, de lo que Él nos ha confiado. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que ver cómo nosotros estamos actuando. Siempre tenemos que vivir en un balance, tenemos que vivir, ¿verdad?, viviendo la vida de la mano del Señor, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo, este cuerpo de carne. Cuando hay que ir al médico, tenemos que ir al médico. Sabemos que Jehová es nuestro guardador, es nuestro médico, Él es todo para nosotros, y Él le ha dado la inteligencia y la sabiduría al ser humano, al hombre, como se le dio a los médicos, para que nos ayuden en el tiempo que nosotros tenemos necesidad también de que nuestro cuerpo sea medicado para poder vivir, ¿verdad?, una vida correcta, o sea, sana, porque a veces hay mucha gente que se deja, no se cuida, y eso es una responsabilidad que tenemos, porque vamos a dar cuentas, hermano, un día de esa vida que Dios nos prestó. Efectivamente, hay un pasaje en Segundo Libro de Reyes, en el Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 6, que nos habla del profeta Eliseo, que vivía junto con otros hombres que también eran de Dios, hombres de Dios, profetas del Señor. Y ellos consideraron que era conveniente ir a cortar madera para poder hacer más casas, dado que se estaban integrando más al grupo, más a la compañía de los profetas. Y alguien le propuso al profeta Eliseo que fueran a cortar madera y así poder hacer más cabañas. Pero aquí lo resaltante de esa historia es que precisamente nos habla de un hacha. Y queremos decir que figuradamente aquí el pasaje nos lleva a comprender que el hacha representa la vida, porque tiene tres características. Y déjenme comentarles que la primera característica del hacha aquí en esta historia es que dice que un hombre de los que estaban allí, pues él no tenía herramientas, no tenía él con qué trabajar, pero pues él quería hacer algo, él quería ir a hacer también parte de lo suyo, pero dijo, ¿con qué hago? ¿Con qué trabajo? Y entonces pues ahí consiguió un hacha prestada para poder llevar a cabo esa labor. Pero dice la Biblia en la historia que esta hacha, cuando estaba trabajando, se zafó lo que es el hierro, lo que es el hacha del cabo, y fue a parar en el fondo de las aguas del río Jordán. Entonces, qué tremendo que en este caso el hierro, al caer en las aguas por el peso, se va a hundir. Se va a hundir. La vida sin Dios, la vida sin Cristo, la vida sin el Evangelio es como el hacha pesada. Los problemas, las cargas, todo eso que hablamos de la ansiedad, del estrés, especialmente parte de eso, incluso la depresión, que hunde las vidas por todo lo que traen, por todo lo que están viviendo. Y lamentablemente ese estilo de vida que no ayuda, pues es precisamente ese peso que está hundiendo a las personas. Es lamentable ver cómo niños o jóvenes, personas que están falleciendo, y no por una muerte natural, sino por cuestiones de otra índole. Entonces, esa hacha representa la vida porque es pesada y todo lo que pesa se va a hundir. Y luego, después de que cae el hacha en el agua, aquel hombre reacciona porque dice, era prestada. Era prestada, entonces tengo que dar cuentas, qué voy a decir y cómo voy a presentar de regreso con la persona que me confió el hacha. Y la vida es prestada, es lo que estamos diciendo. La vida le pertenece a Dios y cuando Dios dice hasta aquí, nadie puede decir no, porque es de Dios y Dios marca nuestros límites en su voluntad y soberanía. Dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así es. Así que el Señor nos da oportunidad de vivir. Hay quienes hemos ya sepultado, quienes hemos despedido, nosotros seguimos viviendo hasta el tiempo de Dios, porque así es su voluntad. Pero no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir aquí en la tierra. Lo cierto es que entre todas las cosas, un día daremos cuenta. Y qué lamentable si desperdiciamos este tiempo, desperdiciamos ese estilo bueno de vida y
¿qué cuentas daremos ante Dios cuando estemos en su presencia? Pero hay una cosa importante que queremos decirle en esta hora, que precisamente el Evangelio son buenas noticias, pastor. El Evangelio significa buenas noticias. Nosotros no estamos para aquí para compartir esas malas noticias, que ya hay otros medios que se dedican a eso. Nosotros nos dedicamos a compartir el Evangelio, que son buenas noticias. Y las buenas noticias en esta historia es que Eliseo va y aquel hombre le dice, se me cayó el hacha. Y ya le platica la condición. El hacha se hundió en el río Jordán. Y luego, como según se comenta, las aguas del Jordán son lodosas, revueltas. Pues no hay visibilidad de ver dónde cae el hacha. Así que se complica. Pero al mismo tiempo le dice, y era prestada. O sea, él reconoce que era prestada. Entonces el profeta Eliseo dice que corta una rama, limpia la rama, y aquí viene el milagro. El Evangelio es noticia del milagro de Dios en el corazón, en la vida. Que el hacha se hundió, pero con la vara, cuando la avienta en el agua, la vara se hunde, y la vara no va a hundirse porque flota. Y el hacha que pesa, pues sí se hunde, pero aquí sucedió la inversa, porque ese es el milagro de Cristo, es el milagro de Dios en la vida, que hace que lo que está en el fondo, en esta condición de vida, en este tiempo en que la gente está padeciendo, esa hacha salió a flote y lo que es la vara se hundió. Y es precisamente ese valor representativo de cómo Cristo se dio por nosotros. Así es. Para que por su llaga seamos sanados, para que fue molido por su pecado, para que tengamos paz. Entonces, de alguna manera, la solución, la respuesta para tu vida en esta ocasión, en esta oportunidad, es que no sabemos cómo esté tu vida, cómo la estás pasando, cómo estás viviendo, pero que Cristo hace un milagro en tu vida, rescata tu vida, y lo que pesa lo hace ligero para que seas libre en Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Es correcto. Y mire, qué hermosa es la palabra de Dios. Jesucristo vino a dar vida y para que la tengamos en abundancia. En abundancia. La Biblia dice en un pasaje muy conocido que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en este día queremos compartir con usted, como decía el pastor, esta buena noticia. Hay esperanza para que tú le des un valor a tu vida. Ese valor que Dios le dio desde el principio de la creación, porque lo hizo con un propósito. Y el propósito es de que nosotros vivamos una vida plena, una vida abundante. Así es que los invitamos a que ustedes recapaciten y que tengan en su mente darle el valor a la vida, porque la vida es muy importante, porque nos la dio el Señor y un día tendremos que dar cuenta de ello. Así es. Oramos por las personas, pastor. Así es, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú, Señor, nos has dado este consejo el día de hoy. Tal vez haya necesidad en alguna persona que haya escuchado o que vaya a escuchar este mensaje. Queremos, Señor, decirle que tú nos das la oportunidad a nosotros, a ellos y a todo aquel que escuche tu palabra, que escuche tu consejo, que lo ponga en práctica, Señor, para que puedan vivir una vida abundante. Tú quieres que vivamos una vida plena. Tenemos que conocer la verdad. Tú eres la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Y cuando nosotros tenemos libertad, podemos vivir en plenitud, en gozo y en paz. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos muchas gracias y que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto abundante. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pastor, bendiciones, gusto estar con usted y nos vemos al siguiente segmento a la luz de la palabra. Igualmente, bendiciones.